21 y antes de comenzar, antes de orar, antes de leer, esta es una de esas predicaciones, ya sabes que no me encantan, ¿no? Es una de esas predicaciones que no tiene el nombre de nadie, pero al mismo tiempo tiene el nombre de todos. ¿Ok? Entonces son de esas predicaciones confrontantes y retantes para tu vida. Entonces, si estás apuntando o si estás llevando unos apuntes o algo, no sé, quieres ponerle un título, el título sería Preso de mí mismo. Preso de mí mismo. Bueno, entonces vamos a leer Números capítulo 21, versículo 1 al 3. Dice, Números 21:1, dice, cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo, si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades. Y llamó el nombre de aquel lugar Horma. ¿Ok? Vamos a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias. Tú has sido bueno, Señor. Y sabemos que estás aquí, Padre. Espíritu Santo, sabemos que cada cosa, Señor, tú la has acomodado hasta el día de hoy, Señor, para que hoy podamos escucharte y saber más de ti, conocerte, Señor, y también aprender lo grandioso que tú eres, Dios, y la grandeza, la chulada de la palabra tuya, Señor. Señor, sabes, aquí estamos y venimos, Señor, con el propósito de escucharte, Señor. Y venimos con el propósito de tener un encuentro contigo, Señor. Y en realidad, Señor, irnos de este lugar, Padre Santo, diferentes, con una forma de pensar diferente, Señor. Buscando esa metanoia, Señor. Ese cambio en mi mente, ese cambio, Señor, que necesito tanto después de haberme dado cuenta, Señor, de que te necesitaba y que no estaba en un buen lugar. Señor, te doy gracias por este día, por la vida de mis hermanos, Señor, por la vida de tu iglesia. Y, Señor, que tu palabra sea exaltada. Gracias por este día, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Números capítulo 21, versículo 1 al 3. El título en la Biblia, tal vez en tu Biblia venga, pero en la mía dice, el rey de Arad ataca a Israel. El rey de Arad ataca a Israel. Y bueno, vamos a situarnos un poquito en dónde estamos en el espacio y en el tiempo, ¿ok? Fíjate, en este capítulo, en este que vamos a estar viendo, no solamente ahorita, sino más adelante también, todo el capítulo 21, vamos a ver algunas de las batallas del pueblo de Israel. En otras palabras, ya pasaron alrededor de 40 años, 38 o 40 años más o menos es el intervalo en el cual el pueblo de Israel estuvo dando vueltas en el desierto, dando vueltas una y otra vez. Entonces, ¿tú recuerdas más o menos de dónde surgió este asunto, este rollo de iban a dar vueltas durante 40 años en el desierto? ¿Te acuerdas de ese episodio? Ahorita lo vamos a citar, vamos a ir para allá y lo vamos a leer. Pero fue en el momento en el cual Moisés y el pueblo de Israel enviaron espías a la tierra de Canaán. Los espías regresaron, 10 de ellos, fueron 12, 10 de ellos dieron malas noticias. No, es que hay gigantes, no, es que las cosas están feas, no, es que todo eso. Y 2 de ellos dijeron, sí podemos, si Dios nos ayuda, claro que vamos a poder. Y entonces, por haber sido incrédulos, por haber no confiado en Dios en aquel entonces, de que Dios les había entregado la tierra prometida, Dios les dijo, van a estar 40 años en el desierto, hasta que esta primera generación, todos ustedes mueran en el desierto por causa de ser incrédulos. Y fue una condena o fue una sentencia muy difícil de entender. Y hasta el día de hoy, ¿cómo es posible? Podemos decir, ¿cómo es posible que Dios haya hecho eso con su pueblo amado, con su pueblo escogido? Bueno, lo hizo. Y eso nos da a entender algo también, que tú y yo como hijos de Dios no estamos exentos. Entonces, Dios también puede hablarte y puede hablarte duro. Claro que a veces no nos gusta, ¿no? Y así como que, bla, bla, bla. Pero de repente decimos, Señor, gracias. O sea, dice el libro de Hebreos
que Él disciplina y azota a todos los que recibe por hijos. Entonces dice, aquellos que no aceptan la disciplina, aquellos que no los disciplina, dice, son bastardos. Entonces yo no quiero ser un bastardo, yo quiero ser un hijo de Dios, y creo que tú también. Entonces aguanta vara de Dios, aguanta lo que Él te dice, aguanta de la forma como Él te lo dice. Entonces, después de 38 años, Israel llega al lugar más emblemático de su derrota y de su largo peregrinar a través del desierto. La primera generación que había salido de Egipto está casi en su totalidad desaparecida y muerta, todos postrados en el desierto. Es en este lugar en donde a partir de este momento Israel comienza la campaña de conquista que debió haber iniciado 38 años atrás. Y después de todo ese tiempo se esperaría que Israel hubiera madurado espiritualmente lo suficiente como para regresar al propósito que desde el principio Dios había comenzado en su pueblo. ¿Cuál era ese propósito? La conquista de la tierra de Canaán. Y entonces regresamos en el tiempo un poquito atrás. Y empezamos a recordar, Dios sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, eran esclavos durante tanto tiempo allí en la tierra de Egipto, y entonces después Dios los saca y los lleva a través del desierto, los hace pasar a través del Mar Rojo, abre el Mar Rojo, les da su palabra, les da su ley ahí en el monte Sinaí, y entonces después de esto, Dios empieza la travesía con el pueblo de Israel, pero habiendo dado 2 o 3 pasos apenas, el pueblo de Israel dijo, ¿por qué? ¿Para qué? Y empezó a quejarse. Y entonces Dios dijo, después de esta aventura de los 12 espías, dijo, ok, no me creen, entonces van a estar 40 años. Y entonces lo que debió de haber comenzado hace 38 años atrás en la vida del pueblo de Israel, apenas está comenzando en ellos, porque era necesario que toda la primera generación que había salido de la tierra de Egipto, todos ellos murieran en el desierto. Esa fue la sentencia de Dios para el pueblo de Israel. Y entonces tenían que estar esperando en esto. Nos damos cuenta de que ya murió Miriam, la hermana de Moisés. Nos damos cuenta de que ya murió también Aarón. Fue la última predicación que vimos. Aarón ya murió en el monte Hor. Y entonces vemos ahora una nueva generación totalmente diferente, pero también hemos platicado acerca de que esta generación tenía el mismo corazón que sus papás, o sea, murmurando, quejándose de Dios, o sea, cómo es que nosotros afectamos a nuestros hijos, de qué manera nosotros influimos en sus vidas, de qué manera nosotros estamos allí encima de ellos, y no solamente les heredamos una herencia biológica, ya sabes cuál es la herencia biológica, los ojos azules que tenemos, el pelo güero que ostentamos y todo así, y les heredamos algo a nuestros hijos, una herencia biológica, se parecen a nosotros, caminan como nosotros, hablan como nosotros. Pero no solamente les heredamos eso, sino también les heredamos una herencia cultural. Eso significa que a nuestros hijos les heredamos nuestros gustos culturales también. Y entonces la música que tus papás les gustaba, tal vez a ti también te gusta, es lo más probable. Y entonces, por ejemplo, yo le doy gracias a Dios de que en aquel tiempo, en aquel entonces, a mi papá no le gustaba el reggaetón, o no había reggaetón, porque imagínate ahora. Pues no, le gustaba otro tipo de música, o le gusta otro tipo de música, ya ese es otro asunto, ¿no? Ya intimidades, pues ya después platicamos. Pero les heredamos una herencia cultural a nuestros hijos. Cómo hablar, de qué manera expresarse, de qué manera hacer las cosas, es una herencia cultural. Pero también hay algo, una herencia espiritual. También se las podemos heredar. Y entonces les heredamos en qué creer, cómo creer y de qué manera creer. Ahora, la segunda generación de la nación de Israel había sido heredada, sus papás les habían heredado esta forma de cómo creer. ¿Y cómo habían creído? Bueno, murmurando en el desierto. 38 años de pura murmuración que se resumen en un compendio muy pequeño de qué fue lo que pasó en la historia del pueblo de Israel durante esos 38 años. ¿Qué se imaginan que pudo haber pasado? Quejas. De eso pasó, entonces se resume y ya no podemos ir para allá tanto porque ya sabemos qué fue lo que pasó, y Dios diciendo, otra vez, y Moisés orando por ellos para que Dios no los consumiera, y eso fue realmente algo que pasó. Bueno, lo que debieron de haber empezado hace 38 años, ahora otra vez lo retoman.
el propósito de Dios para el pueblo de Israel. Y entonces, ¿por qué digo que es el lugar más emblemático de la derrota del pueblo de Israel y durante su largo peregrinar a través del desierto? ¿Por qué lo digo? Vamos a darnos cuenta a continuación. Bueno, el pueblo de Israel tenía un compromiso muy grande por delante. El compromiso que cumplir, un compromiso muy grande, ¿ok? Sin embargo, la limpieza y la depuración del pueblo de Israel, es decir, de la primera generación para tener viva la segunda generación, traería frutos positivos al cambiar del pueblo. En este trajín, en este peregrinaje, en este versículo, en estos 3 versículos, podemos ver frutos positivos. En otras palabras, hay esperanza todavía. Hay esperanza en el pueblo de Israel, en el corazón del pueblo de Israel, porque no está todo perdido, no es pura murmuración de la cual hablamos, no es puras cosas malas de las cuales podemos hablar del pueblo de Israel. Podemos ver una lucecita de esperanza allí en estos 3 versículos, y entonces podemos ver cómo podemos ver, estos frutos positivos en la vida de estos hombres y mujeres. ¿Por qué? Bueno, vamos a descubrirlo a continuación. Mira, busca Deuteronomio capítulo 30, por favor. Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio 30. Vamos a ver muchos versículos. Deuteronomio capítulo 30, versículo 15. Dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, dice Dios. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Dice Dios, yo he puesto delante de ti el bien y el mal. Bueno, ahora tienes algo por cumplir, entonces escoge lo que tienes que escoger. Dice Dios, yo te recomiendo que guardes mis mandamientos, que guardes mis estatutos, que camines mis caminos, para que vivas, para que te vaya bien. Ahora, busca Deuteronomio capítulo 10, ahí estamos en el mismo libro, pero capítulo 10. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Deuteronomio 10, 12. Y dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames. Y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Fíjate, dice, ¿qué es lo que quiere de ti Israel? ¿Qué quiere Dios de ti, Israel? Que guardes sus mandamientos. ¿Para qué? Pues para que te vaya bien. O sea, es tan difícil de entenderlo para nosotros, es tan difícil de entender para el pueblo de Israel. Bueno, la historia nos habla no que fue difícil, sino que más bien la necedad del pueblo de Israel los llevó a no confiar y decir, yo quiero buscar mis propias alternativas, yo quiero caminar mis propios caminos, yo quiero andar de la manera como yo quiero, como se me antoja, ¿no? Y entonces el pueblo de Israel se dio cuenta a la mala, se dio cuenta de que ese no era el camino. Números capítulo 14. Vamos a ver ahora por qué te estoy diciendo que es el lugar más emblemático de su derrota y su largo peregrinar a través del desierto. Números capítulo 14, versículo 18. Números capítulo 14, versículo 18. Estamos en este escenario en donde Moisés había mandado a los 12 espías. Habían regresado ya de la tierra de Canaán, traían fruto de la tierra de Canaán, y el pueblo de Israel había visto lo que ellos traían, ¿no? Dice la palabra que 2 hombres traían en una vara un racimo de uvas tan grande que la vara se doblaba, así muy grande. Y entonces vemos cómo la gente está diciendo, wow, sí, en realidad es una tierra que fluye leche y miel, pero la realidad es que el corazón del pueblo de Israel era cobarde y no quería afrontar lo que Dios tenía para ellos. Y entonces decían, pero es que hay gigantes y es que las cosas están difíciles, y ¿por qué nos trajiste a este desierto, a esta situación para morir nosotros y para que mueran también nuestros hijos? Esa era la crítica, esa era la queja del pueblo de Israel. Bueno, versículo 18, después de que pasó esto, dice, Jehová
tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona, dice Moisés, está orando Moisés, perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Moisés intercediendo por el pueblo de Israel, dice, yo lo he perdonado. Mas tan ciertamente como vivo yo, dice Dios, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verá. Y entonces Dios dice, sí, yo ya los perdoné, pero sabes, van a haber consecuencias de esas decisiones. Y esas consecuencias es que no van a ver la tierra que yo les prometí a cada uno de ellos. Ahora bríncate el versículo 31. Números 14:31. Dice, pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto. Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Y entonces Dios está hablando precisamente de qué fue lo que pasó y también la sentencia que tendría para el pueblo de Israel. Ustedes no creyeron. Ustedes no buscaron mi rostro. Ustedes dudaron de lo que yo podía hacer con ustedes. Y entonces ahora la sentencia es, van a estar 40 años en el desierto. Y no fue nada agradable. Estamos hablando aquí de la primera generación. En lo que vamos a ver ahorita, en Números 21, estamos hablando de la segunda generación. 40 años pasaron ya desde que salieron de Egipto. Bueno, ahora seguimos allí en Números capítulo 14, pero ahora versículo 39. Y entonces, dice el título de este pasaje, la derrota en Horma. ¿Ya te fijaste? Dice la derrota en Horma. Versículo 39. Y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho. Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte, diciendo, henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Y dijo Moisés, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros, y caeréis a espada, pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de en medio del campamento. Y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta, ¿dónde dice ahí? Horma. Los persiguieron hasta Horma. Si eres observador, cuando leímos estos 3 versículos de Números 21, dice, y llamaron a aquel lugar como Horma. Sí, te acuerdas. Si no, ábrelo y voy ahí, Números capítulo 21, versículo 3, dice, y llamaron a aquel lugar Horma. ¿Ok? Ahorita te voy a explicar ese rollo, ¿no? De qué significa Horma y todos esos nombrecillos raros. Ahorita te los voy a explicar. Bueno, fíjate bien. La derrota en Horma. En Números capítulo 14, versículo 39 al 45, podemos ver que es el mismo lugar, pero es un mismo lugar en 2 situaciones totalmente diferentes. El lugar de Horma. 2 situaciones totalmente diferentes, definidas por actitudes diferentes y también por corazones diferentes. ¿Ok? Es el mismo lugar, hay una misma situación. Hay una batalla, es el mismo lugar, pero está regido por actitudes diferentes y por corazones diferentes y por generaciones diferentes. ¿Ok? En la primera Horma, o en ese lugar, en la primera narración, es la primera generación que había salido de Egipto. La primera generación, todos los que murieron en el desierto. En el segundo Horma, que es el mismo lugar, pero la situación, estoy hablando de la situación, es la segunda generación y es el mismo lugar. Ahora, en el capítulo 14 que acabamos de leer, Israel se encuentra, su corazón, vamos a examinar el corazón del pueblo de Israel. Israel se encuentra desmoralizado, Israel se encuentra desanimado,
Israel se encuentra en una terquedad por hacer las cosas a su propia manera, ¿ok? Israel en su corazón se encuentra desobediente al mandamiento de Dios. Y aún también en su corazón Israel está en una incredulidad. Y también el pueblo de Israel no tiene fe. No tiene fe por causa del informe que le dieron los 10 espías. Y entonces vemos cómo está el pueblo de Israel. Los espías dicen, no se puede, hay gigantes, no vamos a poder, nos van a tragar, así como un taco de a 10 pesos, ya sabes, te lo comes de una mordida. Nos van a tragar así bien fácil, y no, yo no quiero ir, y que no sé qué, y por qué nos trajiste hasta aquí, Moisés. Y luego Dios dice, ok, no quieren, no me creen, y todo, van a estar 40 años. Y entonces vemos al pueblo de Israel, dice, se enlutaron. Después de que Moisés les dijo, ¿saben qué? La sentencia para ustedes va a ser esta. Todos van a morir. La primera generación, ninguno va a ver la tierra prometida. Y dice la palabra, se enlutaron. Eso significa, estaban dolidos por la sentencia que Dios había dicho. Pero lo más importante, y algo que podemos resaltar, es que aunque Dios buscaba ese propósito para ellos, el pueblo estaba fuera de la voluntad de Dios. ¿Ok? Fíjate bien, explico. El mandato de Dios para sacarlos de Egipto y llevarlos a la tierra prometida era, yo te voy a dar la tierra prometida, la tierra de Canaán donde fluye leche y miel. Esa era la promesa, ¿de acuerdo? Y entonces llegaron los espías y entonces están estos cuates allí, no, es que mira, nos van a derrotar y los gigantes y esto, problemas difíciles y... ¿Cuántos gigantes ha habido en tu vida? Bueno, pregunta, ¿no? Y entonces, es que me van a derrotar y me van a destruir, y ¿para qué nos trajiste hasta aquí? Y entonces dice, ¿no me crees lo que yo voy a hacer contigo? Entonces, ¿saben qué? Toda la primera generación, entonces se va a morir aquí en el desierto. Y entonces dicen, no está bien, mira, vamos a derrotarlos, y todos agarren sus espadas, y todos agarren la onda, y ya, levántense, y tú que estás dormido allí, ándale, y le damos zapes, y vámonos todos a la guerra, y vamos en contra de los cananitas, y vamos y todos. Y entonces les dijo Moisés, no les va a salir esto bien. ¿Por qué no? Si es la voluntad de Dios. Dios quiere que nosotros vayamos a la tierra prometida. Dios quiere que nosotros vayamos allá. Es lo que Él prometió, es lo que Él dijo. Sí, es lo que Él dijo, pero no están dentro de la voluntad de Dios. ¿Ok? Es algo muy interesante. Es una enseñanza muy interesante. Porque aunque estaban, fíjate, haciendo la voluntad de Dios, el propósito de Dios, entrar a la tierra prometida, derrotar a las naciones que estaban allí, no estaban al mismo tiempo en la voluntad de Dios. ¿Y qué fue lo que les pasó? Derrota. ¿Sabes qué significa la palabra horma? Significa destrucción. Y entonces un lugar, dice, los persiguieron hasta Horma, o sea, hasta destruirlos. Y entonces el pueblo de Israel se dio cuenta de que aunque era la voluntad de Dios, aunque era el propósito de Dios, no era la voluntad de Dios. Es algo muy interesante que tenemos que masticarlo durante bastante tiempo. Quiero cumplir el propósito de Dios, pero no estoy bajo la voluntad de Dios. Caray. Bueno, vamos a seguir. Ahorita nos vamos a dar cuenta de eso. Bueno, ahora, ¿cómo puede ser esto posible? Estoy haciendo el propósito de Dios, pero no estoy en la voluntad de Dios. ¿Cómo puede ser esto posible? Estoy cumpliendo ese propósito que Dios tiene para mí, pero estoy fuera de su voluntad. O sea, no entiendo eso. O sea, me hace como un cortocircuito aquí en la cholla. O sea, ¿cómo es posible que pueda pasar eso? O sea, no lo entiendo. Bueno, cuando hablamos acerca de la voluntad de Dios para el hombre, siempre hay un factor incluido dentro de la voluntad de Dios para el hombre. Siempre hay un factor. Es un común denominador en todo lo que Dios tiene para el hombre. ¿Cuál es ese factor? El corazón. ¿Ok? Vamos al libro de Génesis, capítulo 6. Ahorita te voy a explicar este asunto de la voluntad. Génesis capítulo 6, versículo 5. Génesis capítulo 6, versículo 5. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Ok? Dice, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos. O sea, toda decisión que yo tomo, todo camino que yo quiero tomar, todo lo que hay en mi corazón. Y dice, era de continuo solamente el mal.
¿Alguien se dio cuenta, por ejemplo, lo que pasó aquí en Silao el día de ayer, como a eso de las 5 o 6 de la tarde? ¿Alguien se dio cuenta de qué fue lo que pasó? ¿No? ¿Nadie? ¿Ni por Chuyito Vázquez Informa? ¿No? Bueno, hubo una marcha del orgullo multicolor el día de ayer. Y no sé, espero, no sé, bueno, ya sabes lo que dice la Biblia. Entonces, el pensamiento, los designios de ellos, dice, antes del diluvio, era de continuo el mal. Entonces Dios dijo, ¿sabes qué? O sea, estos cuates, estos hombres, o sea, nada más están pensando puros malos pensamientos. O sea, no, esto no es lo que yo quiero. Y entonces establece un juicio y establece el diluvio. Ahora, bríncate por favor a Deuteronomio. Recuerda, estamos hablando del corazón. Deuteronomio capítulo 5, versículo 29. Deuteronomio 5, 29. Deuteronomio 5, 29. Está hablando Dios aquí y dice, ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Dice Dios, ¿cuánto daríamos en realidad para que esta gente realmente creyera, realmente buscara el favor de Dios, que tuvieran temor de mí y guardasen todos los días mis mandamientos? Dice, otra cosa les pasaría. Deuteronomio 6:5 está involucrado el corazón, y aquí también. Deuteronomio 6:5 dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y si tú ves en el título del capítulo 6, dice el gran mandamiento. A la par de este gran mandamiento podemos ver los 10 mandamientos que están allí en el mismo Deuteronomio capítulo 5. Implica el corazón. Hay un factor incluido siempre que se llama el corazón. Tu corazón y mi corazón. Ahora busca Ezequiel capítulo 11, por favor. Ezequiel 11, 19. Ezequiel 11, 19. Ezequiel 11:19 dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Dice, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. ¿Ok? Aquí está hablando Dios y dice, después, dice, yo quiero restaurarte. Yo quiero hacer las cosas diferentes en ti. Yo quiero que veas mi poder. Y dice, en vez de tener un corazón de piedra, te voy a dar un corazón de carne. ¿Qué significa eso? ¿Qué le pasa a una piedra? ¿Una piedra siente? ¿Una piedra vive? ¿Una piedra puede ver la necesidad? No. Pero un corazón de carne siente, un corazón de carne se duele, un corazón de carne ve lo que está pasando a su alrededor. Y por eso Dios dice, te cambiaré el corazón. Has tenido un corazón de piedra durante tanto tiempo. Ahora quiero darte un corazón de carne, un corazón vivo, ¿ok? Nuevamente está implícito el corazón. Mateo capítulo 15, versículo 8, por favor. Mateo 15, 8. Mateo 15, 8. Dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y entonces nuevamente estamos hablando de ese factor que les acabo de decir. ¿Cómo se llama ese factor? El corazón. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Hebreos 12, 15. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Dice, cuídate, cuida tu corazón. ¿En dónde crees tú que se aloja, que se albergan esas raíces de amargura en nuestras vidas? En nuestro corazón. Allí están y echan raíces bien profundo. Yo no sé, no sé cuál sea el árbol o la planta que tenga las raíces más profundas de toda la creación, pero un árbol como el que tenemos allá enfrente tiene unas raíces sumamente profundas que no con cualquier viento tumban al árbol. Y entonces, cuando tú y yo dejamos que una raíz de amargura esté brotando y eche raíz en nuestro corazón, entonces eso nos va a estorbar.
Y no solamente a ti, sino también va a estorbar a los que están alrededor de ti. Y eso significa tu familia, directamente. Ahora, es necesario hacer una introspección. ¿Qué tantos raíces de amargura puedo tener yo en mi corazón que estorban y no me dejan vivir en familia, con mi familia y con aquellos que amo? No me dejan demostrárselos. Bueno, escúchalos, lo que viene a continuación. La parte de nuestra vida que Dios busca cambiar siempre es nuestro corazón, ¿ok? No nuestras actitudes. Hay una parte dentro del cristianismo que llamamos nosotros el legalismo, ¿ok? Has escuchado acerca de esto, ¿verdad? El legalismo. ¿Qué significa legalismo? Significa tienes que portarte de esta manera, tienes que dejar de hacer aquello. Tienes inmediatamente que cambiar tu forma de vestir, tu forma de hablar. Mira, tienes que cambiar. Y entonces mucha gente se asusta, se espanta cuando tú le invitas a la iglesia y dices, mira, ven, vamos a escuchar la palabra de Dios. Y la primera cosa que oyen es, tienes que dejar todo eso. No, bla, bla. Y entonces la gente se espanta. Y es lógico. Toda su vida han vivido de una manera específica y entonces ahora ven un choque de ideas en su cabeza y dicen, híjole, ¿cómo es posible? No me gustaría esto, y entonces no mucha gente está dispuesta a hacer esto. Ahora, recuerda, Dios quiere siempre tu corazón. Dios busca cambiar tu corazón, no busca cambiar tu actitud, ¿ok? El legalismo dentro de las iglesias siempre va a tratar de cambiar las actitudes, pero no el corazón. Ahora, cuando el corazón es cambiado, las actitudes cambian, por ende. Y así, por inercia. No necesitas decirle a alguien, tienes que dejar de hacer aquello, tienes que hacer esto, ¿no? Por inercia, porque cuando en realidad entendemos que somos hijos de Dios y que Dios tiene algo para nosotros, cuando en realidad agarramos la onda, nos cae el 20 así, y entonces decimos, ok, sí, ¿sabes qué? Sí, tengo que cambiar, o sea, tengo que dejar de hacer aquello, viene solito. Y entonces una de las cosas o de la visión que, por ejemplo, aquí nosotros como iglesia tenemos es tu corazón, ¿ok? Es tratar con tu corazón. Las actitudes, esas vienen después. Pero es más fácil cosechar buenas actitudes y cambiar actitudes que son erróneas o que no nos están haciendo bien cuando tú y yo hemos conquistado el corazón y no al revés. Yo puedo decirle a un niño, siéntate, 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 y que se queda sentado, pero el niño va a estar allí en la silla así. Pues sí estoy sentado, pero yo estoy corriendo en mi mente. O sea, estoy por allá, por todos lados. Y tú allí estás sentado. Sí, pero yo estoy corriendo. Aquí no puedes sentarme aquí en mi mente. Y entonces el niño está corriendo por todos lados. Cuando cambiamos el corazón, cambia también la actitud. Ahora, ¿qué es lo que Dios busca? El común denominador, ¿cuál es? Nuestro corazón. Ahora, allí en Mateo capítulo 15, versículo 18... Regrésate a Mateo. Mateo capítulo 15, versículo 18, dice lo siguiente. Mateo 15, 18. Pero lo que sale de la boca, del corazón, sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Esta idea de comer con las manos sin lavar era una idea de tradiciones. Era una idea de religiosidad que el pueblo de Israel había desarrollado. Y entonces dice, ¿cómo es posible que ustedes coman con las manos sin lavarse? Y no tenía nada que ver con el coronavirus, tenía que ver con ritualismos. Y entonces dice Jesús, no es lo que entra, sino lo que sale. Y entonces nos damos cuenta que nuestra boca habla de lo que hay aquí adentro. Nuestra boca habla de lo que tú y yo hemos cosechado tantas veces. O sea, nuestra boca puede hablar de dolor, puede hablar de amargura, puede hablar de quién sabe cuántas cosas malas, porque nuestro corazón lo tiene. Porque hay raíces de amargura que han llegado hasta lo más profundo de tu alma y de tu espíritu, y que es bien difícil quitarlas. Pero, ¿sabes? Dios está trabajando en tu corazón, y para eso estamos aquí, por eso buscamos de la palabra, porque todas esas cosas, dice, contaminan, estorban
¿A quién? A tu propia familia. Estas cosas contaminan al hombre. Y entonces vemos que es bien usual en la vida del ser humano, ¿ok? Y podríamos hablar de nombres y de apellidos de los que estamos aquí, pero sabes que cada uno de nosotros hemos pasado por situaciones así. Y cada uno de nosotros hemos también albergado de alguna manera, en algún momento, situaciones como estas. Y de repente también hemos dejado que crezcan y hemos dejado que echen raíces. ¿Pues soy el único? No. Es parte de nuestras vidas. Y entonces algunas de ellas han sido bien difíciles de afrontarlas. Y algunas de ellas han sido bien difíciles de pelear en contra de ellas. Y cuando tú y yo de repente es difícil la batalla, a veces decimos, ¿sabes qué? Mejor me voy para otro lado, mejor me voy por otra alternativa, mejor tomo otro camino, mejor, y ya entonces ahí ves a la muchacha y dice, redireccionando ruta. Bueno, no me sale voz de muchacha, pero ya sabes a quién me estoy refiriendo. Entonces, el corazón. El corazón, de él salen los hurtos, las fornicaciones, los adulterios. No es lo que entra al hombre, sino lo que sale de su boca, lo que sale de tu corazón, lo que contamina al hombre. Teniendo esta referencia y esta plataforma, vamos a Números 21 otra vez. Versículo 1. Números 21, versículo 1. Aquí viene lo bueno. Fíjate bien. Números 21:1. Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Tomó de él, ¿qué dice? Prisioneros. Ahora, dice, el rey de Arad tomó prisioneros. Arad era una ciudad que estaba en una región llamada el Negev, que está al sur de Israel, donde estaba Judá. Bueno, ahorita te voy a explicar más eso. Entonces, el rey de Arad, de esta ciudad, tomó prisioneros de Israel. ¿Recuerdas? Era la segunda generación. Era la segunda vez que los cananeos y el pueblo de Israel se enfrentaban prácticamente en el mismo lugar, ¿ok? Antes, la primera generación, con su corazón lleno de dolor, lleno de remordimiento, con un corazón desmoralizado, con un corazón desanimado, con un corazón terco por cumplir la voluntad de Dios y el mandamiento de Dios, con un corazón incrédulo, desobediente y sin fe, se aventura a entrar a la tierra prometida. Los cananeos así como que no me creyeron, entonces van a estar 40 años. No, ya sí te creo, sí, entonces van y te vas a dar cuenta que nosotros podemos en contra de los cananeos, en contra de los gigantes. Y ¡pum! Llegan a la tierra de los cananeos y llegan a estas ciudades y los corretean y los derrotan y llegan hasta Horma, que significa destrucción, y fue una derrota fea. O sea, ya si de por sí la sentencia de Dios les había hecho sentir mal, imagínate, o sea, quiero entrar a la tierra prometida y lo primero que recibo es una pedrada en la cholla, ¿no? Y ahora salgo todo descalabrado y Señor, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? Y Dios así como que, te explico por qué te pasa. Y ahora vemos en capítulo 21 la misma situación. El pueblo de Israel entrando a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, por el mismo camino. Prácticamente por el mismo camino. Pero ahora no fueron ellos los que provocaron, así como ya nos vamos a ir a derrotarlos, sino ahora el rey de Arad dijo, ahora viene otra vez el pueblo de Israel, ya son clientes, así como México es cliente de Uruguay y de Argentina, así dicen, no, ya son clientes, no hombre, mira, nos vamos así, con la mano en la cintura, es más, ni siquiera vayan todos, vaya la selección. Ni siquiera la ve, vayan los de fuerzas básicas, vayan y vayan a destruirlos y vayan a derrotarlos. ¿Y sabes qué? Les resultó. Y entonces van hasta allá con el pueblo de Israel. Y el rey de Arad tomó prisioneros. Y los derrota y agarra a mucha gente. No dice cuánta, pero agarra gente y los toma prisioneros. Tal vez el rey de Arad le prendió a Hechos Noticias y entonces dijo, el pueblo de Israel se está acercando a la tierra del Negev. Y entonces el rey de Arad dijo, ahí vienen mis puerquitos, no te voy a agarrar de puerquito ahorita, y viene paz, salgan todos. Escuchó las noticias y sin reparo fue a atacar a Israel y lo venció. Tal vez el rey de Arad estaba recordando su victoria 38 años atrás, ¿te acuerdas? Yo me acuerdo
acuerdo cuando vinieron ellos y vinieron todos bien machines, todos con sus espadas en las manos y todos así como, bien Juan Camaney. Y no, hombre, mira, así nosotros los correteamos, no nos dieron ni para el arranque. Mira, otra vez, ahí vienen, vamos. Y les van a hacer burling, vamos a hacerles, para que veas. Y paz, que les funciona. Y entonces fue a atacar a Israel y venció. Fueron vencidos, tomaron prisioneros. Y tal vez se acordaba de esa victoria que había tenido antes. Tomó prisioneros, tomó cautivos. Escucha lo siguiente. Una de las situaciones más estresantes para muchos de los que conozco, tú incluido, yo incluido, muchas de las situaciones más estresantes para muchos de nosotros es volver a afrontar una situación que en el pasado causó dolor, nos lastimó y fue traumática para nosotros. Y muchos podemos decir, no, yo traumado, no. Yo traumado, ¿por qué? Bueno, estas situaciones, llegas delante de Dios un día y lo conoces y entonces escuchas que Dios te puede sanar y que Dios puede ayudarte en todas estas situaciones y dices, se lo voy a entregar a Dios, aquí está, sí Señor, mira, ya no quiero sentir eso que yo sentía, ya no quiero sentir eso que sentía en contra de esa persona, de ese hombre, de esa mujer, ya, Señor, me quiero olvidar de eso. Y entonces según tú y yo lo dejamos delante de Dios y decimos, Señor, ya, mira, ya perdono, ya me olvido de todo eso y de repente un día, ¡pum!, ahí lo tienes enfrente de ti. Una de las situaciones más estresantes y difíciles para nosotros, y no solamente cristianos, hablo de la gente en general, es volvernos a enfrentar ante situaciones que en el pasado fueron traumáticas y nos lastimaron. Es algo muy difícil, lo he visto muchas veces. Y ahora como cristianos, supuestamente nosotros lo dejamos en manos de Dios para ser sanados. Pero estas situaciones es tan común y al mismo tiempo es tan preocupante porque pueden llegar al punto de paralizar al afectado, de inutilizarlo, de martirizarlo y hacerlo, ¿qué crees?, prisionero de sus propios sentimientos, de sus propias actitudes, de sus propios deseos, de su propio dolor y de sus propias heridas. Te pongo ejemplos. El ejemplo más crudo y tal vez más extremo que te voy a poner. Una persona que ha sido violada sexualmente, en gran parte de las ocasiones, y más si no ha pasado por el proceso de Dios de ser sanado y limpiado. Si una persona, por ejemplo, una niña, un niño que ha sido abusado sexualmente, lo llevan delante del violador para reconocerlo, que él fue el que lo ofendió, que él fue el que lo violó. ¿Has visto qué pasa con esos niños? Cuando de repente los niños dicen o empiezan a escuchar la voz del violador, ha habido infinidad de casos en los cuales el niño o la niña empiezan a tener un shock de nervios, no pueden controlar sus esfínteres, se empiezan a hacer pipí, empiezan a defecar en ese lugar por el miedo tan grande de lo que les causó el dolor de poder, de la que esa persona les causó y enfrentarlo nuevamente. Ese es un extremo, un caso extremo. Otro caso tal vez más usual entre nosotros. He conocido personas con las cuales he platicado acerca de sus relaciones, acerca de relaciones pasadas. Y en algunas personas he encontrado una situación muy particular. Y dicen, o yo les pregunto, ¿y por qué no conseguiste a alguien más? ¿Por qué no fuiste con alguien más? ¿No? ¿Por qué has estado solo tanto tiempo? Y hay gente que me ha dicho, es que no quiero volver a ser lastimado otra vez. Entonces, fíjate, son cosas que son parte de nosotros. Todos nosotros hemos pasado por situaciones así. Te pongo un ejemplo así, te pongo otro ejemplo. Y entonces le he preguntado a un par de personas, oye, pero si tú quieres en realidad tener una
una familia, un hogar, una esposa. ¿Por qué es tan difícil para ti poder entablar una relación con alguien más? Y dice, es que sí lo amo, sí la amo, pero es difícil. O sea, prácticamente se bloquea la persona. Lo he visto. Ahora, por ejemplo, en otra situación, si un niño, por ejemplo, sufre de abuso intrafamiliar, por ejemplo, su papá les pega, hay violencia intrafamiliar, cosas así. Si un niño pasa por esta situación, si el papá es el culpable de todo esto, cuando el niño está con su mamá todo el día, jiji, jajaja, y de repente llega el papá, llegué, el niño, o sea, ¡pum!, se esconde. O sea, es algo irracional del ser humano el huir de esa situación que sabemos que nos puede provocar dolor. Ahora, el asunto, lo interesante aquí no es de si la persona recibió heridas, dolor o esto, sino más bien lo que pasa después. Y lo que pasa después desde que, debiendo nosotros de poder vivir una vida tranquila, en paz, con algo que queremos para nosotros, que es legítimo, nos damos cuenta que mucha gente tiene obstáculos para vivir en su vida. Es triste y es real al mismo tiempo. Conocí a una persona, otro ejemplo. Son ejemplos reales, ¿ok? De gente con la cual he platicado. No está aquí. No está ni en el país tampoco. Conocí a una persona, un hombre que fue violado cuando tenía 10, 11 años. Fue violado sexualmente por alguien, por un hombre. Y entonces pasó el tiempo, conoció a Dios, todo el asunto. Se casó este hombre. Tuvo 2 hijos con la mujer con la cual se casó. Y uno de los... Llegaron a mí este matrimonio porque tenían situaciones muy difíciles en su matrimonio, ¿no? Estaban batallando muchísimo, su vida era prácticamente insoportable vivir en matrimonio para ellos dos. Uno decía es que ella decía es que él, bla, bla. Pero una de las quejas o una de las situaciones que me llamaron muchísimo la atención es que yo les pregunté, por ejemplo, dentro de la consejería matrimonial usualmente pregunto esto. Y la pregunta fue, ¿cuándo fue la última vez que ustedes dos tuvieron relaciones sexuales como matrimonio? Eso es algo bueno delante de Dios. Y dijeron, pues, no sé, hace como 2 años. Y yo digo, ¿qué? ¿De verdad? ¿Hace 2 años? Y entonces, indagando un poquito más, me di cuenta de que el hombre, al ser violado sexualmente, desarrolló una aversión irracional en contra del sexo o de la sexualidad. Entonces, para él era un trauma, fíjate bien, era un trauma tener relaciones sexuales. Era un trauma, era algo traumatizante, no porque doliera, no porque causara dolor físico, sino porque aquí adentro causaba un gran dolor. Y cada vez, o sea, su mujer decía, es que pues yo quiero estar con él, pero él no quiere. Y tenían 2 hijos. Bueno, fue las únicas 2 veces en quién sabe cuántos años. Fueron las únicas 2 veces para tener a sus hijos. Pero ¿te imaginas? Algo que es tan de nosotros, algo que es tan usual dentro de un matrimonio, como las relaciones sexuales, algo que es tan así como que, o sea, usualmente a la gente dentro de esto le decimos, ten relaciones sexuales nada más en el matrimonio, no fueran, o sea, estamos así como que no, ten cuidado con esto y de repente nos topamos con algo así como que te animo, o sea, te exhorto a que tengas relaciones sexuales con tu mujer, o sea, de tarea te dejo eso, es la consejería. ¿Te imaginas? O sea, ¿cómo es que una situación traumatizante puede llegar a ser cautivo, a ser prisionero a alguien para no poder vivir una vida plena, una vida en paz, una vida o una situación, o vivir una situación que debería ser tan usual en nosotros? Lo es, existe, hay. A lo mejor pudiéramos decir, o tú pudieras decir, bueno, está muy exagerado. Sí, tal vez, pero también es real que pasa. Ahora, ¿por qué estoy hablando acerca del corazón también? Porque estoy hablando acerca de que Dios puede sanar,
¿ok? Dios puede darnos un corazón diferente y Dios puede ayudarnos en este proceso, sí. Pero también es cierto que tenemos que entender que en una situación así que podemos afrontar una segunda vez, podemos ser inutilizados, martirizados, afectados y podemos ser prisioneros de nosotros mismos, de nuestros propios sentimientos, actitudes, deseos, dolor que alguien más nos causó y de nuestras heridas. Y en algunos matrimonios, los que han recibido consejería prematrimonial conmigo, que les he dado consejería prematrimonial, saben que hay un módulo, hay una plática de estas que yo les digo, ten cuidado con las heridas. ¿Se acuerdan los que hemos visto esto? Las heridas del pasado. Porque las heridas del pasado pueden llegar a tu matrimonio y pueden inutilizar tu corazón para amar a alguien. Pueden inutilizar tu matrimonio. Puedes sentirte incapaz. Puedes traer una escena traumatizante de tu familia, de tu papá, de tu mamá. La puedes traer. Es peligroso. La puedes traer a tu casa con tu esposa, con tu esposo y no poder salir de allí en muchos años. Y he encontrado gente, he encontrado matrimonios que no han salido de situaciones desde hace 20 años. Situaciones que paralizan su vida, que paralizan su corazón, que paralizan su forma de seguir adelante y no viven o no pueden vivir una vida plena en sus vidas. Porque les causó dolor, heridas y les causó una gran herida en su corazón. Esto es real. Busca Lucas, por ejemplo. Lucas capítulo 6, versículo 43. Lucas 6, 43. Lucas 6, 43. Dice: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces dice aquí, un árbol se conoce por su fruto, y también podemos conocer a una persona por lo que habla. Podemos conocer su corazón. Ahora busca por favor Salmo 147. Salmo 147. Versículo 3. Salmo 147, 3. Salmo 147, 3. Vamos a leerlo todos juntos, de acuerdo a este versículo. Salmo 147, 3. 1, 2, 3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Fíjate, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Esta es una situación tan común y más común de lo que tú y yo creemos. Es una situación que tanta y tanta gente está pasando el día de hoy. Y es unas situaciones que incapacitan y hacen prisioneros a tantas personas actualmente. Estamos hablando de cristianos y de no cristianos también. Estamos hablando de la raza humana en general. Cuando tenemos heridas en nuestro corazón y entonces esas heridas, de repente le echamos tierrita a esas heridas, las enterramos en el pasado, pero nunca las resolvemos, ni nunca las llevamos delante de Dios. Esas heridas algún día, en una segunda ocasión, 38 años después, como a la segunda generación del pueblo de Israel, podemos afrontarlas. Y de repente un día, aquella persona que te ofendió tanto, que te lastimó tanto, esa persona que te hizo llorar y que te causó tanto dolor, un día por azares del destino te la topas en la calle. Y tú un día, toda la vida, 40 años pensaste que la habías perdonado. Sí, yo la perdoné, ya lo dejé en el pasado, ya esto, pero la ves desde la esquina y las tripas se te empiezan a revolver. Y empieza a salir un monstruo de allá adentro. ¡Ay! Y empieza a darte un dolor allí, exactamente en la punta del hígado, así como que, y te das cuenta de que no lo has superado. Te das cuenta de que después de 38 años no pasó nada.
O sea, solamente le echaste tierra y lo dejaste en el rincón y lo metiste al cuarto de los chunches allí en tu casa, allí hasta abajo de todas tus herramientas, hasta abajo de todas las cosas que nunca vas a sacar, de los foquitos de Navidad que ya no sirven, de los osos que te dio tu novio, tu novia, así de que, ay, sí, un osito de peluche, y ahí lo vas y lo botas, ¿no? Y está hasta abajo de todo eso. Y entonces te das cuenta de que está vivo todavía ese sentimiento, así. Y se clava como un puñal sin filo allí. ¿Cómo es posible? Bueno, es algo que tenemos que darnos cuenta en algún momento, si Dios lo ha sanado o no, si hemos perdonado o no. Y no tiene que ver si con sentimientos, sino con decisiones, ¿ok? En nuestro corazón. Pero eso te lo platico en otra predicación. Ahora busca Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. El asunto es de que todo esto nos puede inutilizar. El rey Arad tomó cautivos, tomó prisioneros. Y entonces también en nuestra vida podemos ser prisioneros de nosotros mismos. Lucas capítulo 4, versículo 18, dice, y el Espíritu del Señor está sobre mí. Está Jesús leyendo el rollo del libro de Isaías en la sinagoga allí en Nazaret. Y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Fíjate lo que dice, la declaración de Jesús sobre sí mismo, de cuál es su chamba aquí. Dice, Dios me ha enviado a dar buenas noticias a los pobres. Y no está hablando de alguien que no tiene nada de dinero en su vida. Está hablando de aquí, nuestro corazón. El común denominador es el corazón. Pobreza en mi corazón. Ha enviado a sanar a los quebrantados en el corazón, a pregonar libertad a los cautivos. ¿De qué? Yo no estoy cautivo de nada. Mira, estoy libre. No, en tu corazón. A pregonar libertad, vista a los ciegos, a poner en libertad ¿a quién? A los oprimidos. ¿Qué fue lo que hizo el rey Arad cuando derrotó al pueblo de Israel? ¿Tomó qué? Prisioneros. ¿Sabes? Sería como una sorpresa contabilizar cuánta gente es prisionera de sus propios sentimientos y cuánta gente cae en ansiedad, en depresión y en derrota y frustración en su vida por causa de sus sentimientos y por causa de inclusive raíces de amargura bien plantadas hasta adentro, hasta lo más profundo. Nos iríamos para atrás, así como Condorito, flop. Nos iríamos para atrás y de darnos cuenta cuánta gente está así. Ahora, ahorita pues no nos importa mucho la gente de afuera. Vamos a platicar de nosotros. Tú en tu vida, ¿cómo has experimentado esto? ¿Cómo has superado esto? ¿De qué manera Dios te ha ayudado en todo este trajín, en todo este peregrinaje en tu vida para vencer esta situación? Y ahora tal vez sea bueno preguntar, ¿qué es lo que aún Dios no ha sanado de tu corazón? Eso que te paraliza, eso que te hace dar media vuelta y tomar otro camino. Y también la pregunta sería, ¿por qué no has sanado después de tanto tiempo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que te paraliza y por qué no has sanado después de tanto tiempo? ¿De qué manera eso está obstruyendo tu caminar con Dios? Dice, no dejes que ninguna raíz de amargura esté en tu corazón para que no os obstruya, para que no os obstaculice y os contamine. ¿De qué manera eso está obstruyendo tu caminar con Dios? Y ya ni siquiera hablamos de tu familia, de qué manera está obstruyendo tu relación familiar, sino lo más importante, de qué manera es un obstáculo para tu caminar con Dios. El pueblo de Israel llegó allí al Negev, a esa área, y entonces el rey de Arad vino y lo confrontó en una segunda ocasión, y entonces tomó prisioneros, y ellos diciendo, wow, ahora yo quería entrar a la tierra prometida, pero ya vinieron y me derrotaron. Ya vinieron y entonces, híjole, ¿y ahora qué hago? Y entonces paralizados, con miedo. ¿Y ahora qué hago? ¿A dónde voy? ¿Cuál sería la razón de por qué no ha sanado? Fíjate, la palabra Arad
es bien interesante y esto es la chulada de la palabra de Dios. La palabra arad, que vemos ahí en el versículo 1, en hebreo, traducida del hebreo, ese es un nombre en hebreo, del hebreo al español, ¿sabes qué significa? Híjole, estaba haciendo este estudio y dije, híjole Dios, ¿cómo nos conoces, la neta? O sea, ¿cómo puedes acomodar todo esto tan al 100% preciso? O sea, yo ni me puedo imaginar qué significaba la palabra Arad. ¿Alguna vez escuchaste esa palabra? Arad. El rey de Arad vino en contra de Israel. Ni siquiera me pude imaginar lo que significaba. Y ahora me doy cuenta y abro los ojos y digo, me quedo así, mira, ay Señor, sí, tienes razón. ¿Sabes qué significa Arad? Significa secuestrarse a uno mismo. Eso significa en hebreo, secuestrarse a uno mismo. ¿Sabes qué significa la palabra Negev? Significa un lugar desierto. ¿Sabes qué significa la palabra Atarim? Que también dice, y subieron por el camino de Atarim. Atarim significa el camino de los espías. El mismo camino que hace 38 años habían caminado los espías que fueron a Canaán. El mismo camino. Dijeron, vienes por el mismo camino. Ahorita vas a ver, chuchis. Y entonces, sí. Y entonces en mis problemas, en mi situación, entonces yo puedo secuestrarme a mí mismo. Puedo ser cautivo de mí mismo. Tal vez la persona que te hirió, que te ofendió, que te violó, que lo que hizo, ya se murió. Pero tú todavía sigues cautivo de sus sentimientos. Tal vez la gente que te ofendió tanto, que te lastimó tanto, que te hizo una herida del tamaño del león, ya no está. Y tú todavía sigues masticando el dolor de esa herida de hace 50 años, de hace 38 años, como el pueblo de Israel. Muchas veces somos cautivos de nosotros mismos por causa del pasado, de problemas, de traumas, de desiertos en el pasado, de personas, de heridas. En una ocasión, en una consejería matrimonial con un matrimonio, ya hace algún tiempo, no pudieron llevar a su matrimonio a buen término. ¿Y sabes por qué? Porque estaban tan enfocados en el pasado. Estaban tan enfocados en lo que se hicieron en el pasado. Estaban tan enfocados en sus heridas. Estaban tan enfocados en lo que se hicieron ellos dos. Los dos fallaron. No uno, los dos fallaron. Y estaban tan enfocados en que tú me lastimaste, en que cómo es posible que te fuiste con ella, en que cómo es posible que tú me mentiste, en que cómo es posible que tú me pegaste, en que cómo es posible que tú me maltrataste. En todo eso, estaban tan enfocados, algo que pasó hace 20 años, que no pudieron superarlo. Estaban tan enfocados en el pasado que fueron literalmente paralizados, secuestrados por sus propios sentimientos y no pudieron vivir una vida plena como matrimonio, y el día de hoy ya no están juntos. ¿Qué pensarías? Fíjate, piensa en esto. ¿Qué pensarías si después de tanto tiempo Dios te hiciera pasar por el mismo desierto? Imagínate, estamos hablando del desierto, el libro de Números, Dios llevando a su pueblo de la mano a través del desierto, y de repente estamos hablando de estos problemas, desiertos donde no hay vida, donde no hay agua, donde no hay esperanza, y de repente decimos un día, creo que ya lo pasé, estoy en la tierra a punto de la tierra de Canaán, ya me voy a meter, 40 años ya quedaron atrás, ya no me quiero acordar de todo eso, y de repente das la media vuelta y vuelves a empezar en el mismo desierto. ¿Qué pensarías en ese momento? Así como que, ¿por qué? Ya lo superé, ¿por qué, Señor? ¿Qué pensarías si Dios te hiciera pasar por el mismo desierto o te hiciera pasar por el mismo lugar de dolor que hace 38 años, como el pueblo de Israel? ¿Cuál sería tu reacción? Para ese entonces, ¿ya lo habrías superado? Lo que pasó en la primera ocasión, ¿ya lo habrías superado? ¿Qué te pasaría? Versículo 2, Números 21:2. Primero tomó cautivos. Nos secuestramos a nosotros mismos en nuestros sentimientos y decisiones. Versículo 2,
dice, fíjate lo que pasó con ellos. Entonces Israel, o sea, después de que tomó prisioneros el rey de Arad, Israel hizo voto a Jehová y dijo, si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Eso fue lo que dijo el pueblo de Israel. Si entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Ahora, ¿qué implica esta declaración del pueblo de Israel? Esto que dijo el pueblo de Israel en el versículo 2 implica humillación del pueblo de Israel para con Dios, implica mi búsqueda de Dios, implica la búsqueda de la voluntad de Dios, implica un corazón dispuesto eso es lo más importante, un corazón dispuesto. Tal vez el pueblo de Israel había fallado. El pueblo de Israel era un pueblo que se quejaba de todo, sí, a lo mejor. El pueblo de Israel era un pueblo de dura cerviz, sí, estoy de acuerdo completamente. Lo vemos una y otra vez, lo vamos a ver así en la siguiente semana. El pueblo de Israel es así, tiene un corazón feo, un corazón duro y terco. Pero aquí el pueblo de Israel está mostrando un corazón dispuesto. Señor, si tú nos das la victoria en nuestras manos, Señor, te entregaremos todas las ciudades, te entregaremos a este pueblo, Señor. Dios, si tú lo permites, porque aún en medio de la cautividad, que podemos encontrar o que podemos sufrir por las situaciones pasadas o por lo que tú te acuerdas, humillarte delante de Dios, reconocer mi insuficiencia, pero sobre todo estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios, eso es lo que cambia todo. Eso es lo que cambia todo. Salmo 51, mira, búscalo. Salmo 51. Salmo 51. Hace ratito yo te dije, ellos trataron de hacer el propósito de Dios, pero no era la voluntad de Dios, ¿te acuerdas? Y dije, te voy a explicar. Bueno, ellos quisieron hacer en sus fuerzas el propósito de Dios, pero no era ni la forma que Dios estaba esperando, ni era el tiempo que Dios estaba esperando. ¿Por qué no lo era? Por causa de su corazón. Su corazón estaba tan herido, tan dolido, tan desmoralizado. Su corazón estaba tan terco que su corazón no era apto para participar en el propósito de Dios. Ahora, cuando hablamos del corazón, hablamos, y lo hemos dicho en estos versículos, la primera cosa que Dios quiere tratar contigo es tu corazón. Y entonces, sí, Dios sabe que tú y yo vamos a seguir siendo tercos, necios, y entre más viejo, más tercos. Sí, Dios lo sabe, sí. Pero también Dios sabe que tú y yo podemos tener la facultad de abandonarnos a nosotros mismos y decir, Señor, quiero hacerlo, estoy dispuesto a hacerlo. Soy el más vil de todos, soy el más tonto, soy el más insatisfecho, soy el más incrédulo. Sí, lo sé, Señor, pero tú puedes hacer un milagro en mi vida. Tú puedes hacer un milagro en la vida de este tonto, terco hombre. Tú lo puedes hacer. Y entonces la diferencia entre la primera horma y la segunda horma fue el corazón de ellos. En la primera horma, estaban así, no, pues, ya vamos, pues, ahí vamos, ya pues, ándale, vamos a derrotar al pueblo de Israel. No, fue una derrota anticipada, cantada desde antes. Pero ahora fue diferente. Y el pueblo de Israel dijo, Señor, estamos enfrentando la misma situación. Señor, tomaron cautivos. O en tu caso y en el mío, Señor, estoy cautivo. No sé qué hacer. Este sentimiento en mí es recurrente. Esta situación en mí es recurrente. Por favor, Dios, ayúdame. El corazón fue totalmente diferente. Y entonces Dios dijo, ok, ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a trabajar? Vamos a trabajar. Vamos a chambear. Te va a costar trabajo. No importa, Señor. Te va a doler tal vez. No importa, sale. Te voy a enfrentar a la misma situación. No me gusta, no quiero, pero estoy dispuesto. Chale, va. Si así lo quieres hacer, lo voy a hacer. Salmo 51, versículo 15. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificios que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios.
Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Aquí está hablando de tres situaciones diferentes, o de tres formas de cómo Dios trabaja en nosotros y en nuestro corazón. Primero dice, Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Dios no lo rechaza. Y estamos hablando aquí de cuatro cosas importantes. Uno, clamor a Dios. Necesitamos clamar a Dios. No reclamar, sino clamar. Son cosas totalmente diferentes. Clamar a Dios. Dos, necesitamos reconocimiento de mi situación. Señor, estoy quebrantado. Señor, me humillo delante de ti, Señor. Ya no puedo más. Necesito de ti. 3, necesitamos reedificar. Y dice el versículo 18, edifica los muros de Jerusalén. Necesitamos reedificar lo que alguien o nosotros mismos hemos destruido. Reedificar. Y 4, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto o ofrenda del todo quemada. Lo que yo lleve delante de ti te agradará. 4, relación con Dios. Repito, 1, tenemos que clamar a Dios. Dios no te va a rechazar. 2, tenemos que reconocer nuestra situación y lo que tú y yo somos en realidad. 3, tenemos que preocuparnos por reedificar, no en mis fuerzas, sino en las fuerzas de Él, de Cristo, en el plan que Él tiene para ti y para mí. Y 4, necesitamos establecer una relación con Él cada día. No podemos nada más así como que ya vengo, como con el doctor, ¿no? Ya vine, me curaste y nunca te quiero volver a ver en mi vida. No, tenemos que tener una relación con Él constante, todos los días. Segundo de Crónicas, capítulo 7, versículo 4, un versículo bien famoso. Segundo de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Segundo de Crónicas 7, 14. Y vamos a leerlo juntos, ¿ok? Segundo de Crónicas 7, 14. A ver si lo encontramos todos. Segundo de Crónicas 7, 14. ¿Lo encontraste? Segundo de Crónicas 7:14. Vamos a leerlo juntos todos. 1, 2, 3. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¿Cuál tierra? Mi corazón. Mi corazón. La tierra de mi corazón. Es una forma simbólica de decir mi vida. A final de cuentas, del polvo somos y al polvo volveremos. Dios quiere sanar mi corazón. El corazón de Israel cambió. Aunque era la segunda generación y esa segunda generación traía las mismas mañas de sus papás, de todos modos su corazón fue diferente aquí. El corazón de Israel cambió. El enfoque, fíjate bien, el enfoque no estuvo en ellos, sino el enfoque estuvo en el propósito de cumplir el plan de Dios. Porque fíjate cómo dice, versículo 2, dice, entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo, Señor, es que estoy bien mal. Señor, es que mira, es que me duele. Señor, es que tú ves lo que me hicieron. Señor, es que se burlan de mí. ¿Eso fue lo que dijo? No, dijo, Señor, si en efecto entregaras a este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y te voy a decir por qué dijo eso. Yo destruiré sus ciudades. ¿Qué pasaría si tan solo cambiáramos nuestras oraciones? Si en vez de enfocarnos en mí, nos enfocáramos en Él. Si en vez de enfocarme en, Señor, ¿ya te fijaste? Ayúdame, dame, Señor, socórreme, susténtame, Señor. Si en vez de hacer eso, dijéramos, Señor, ayúdame a cumplir tu propósito el día de hoy. No me importa lo que vas a hacer conmigo, yo quiero cumplir tu propósito. No me importa de qué manera, quiero cumplir lo que tú quieres para mí, porque tus propósitos para mí entiendo que es lo mejor que puedo tener.
Ya me di cuenta, me di de topes tantas veces durante tanto tiempo en mi vida, tratando de decidir por mí, para satisfacerme a mí, para agradarme a mí. Y mira dónde estoy. Y mira lo que tengo, nada. ¿Qué pasaría si nuestras oraciones, en vez de enfocarme tanto en mi dolor, en ay me hizo, en ay, Señor, yo sé que tengo este dolor, y sé que muchas veces me paraliza, y sé que muchas veces no quiero seguir adelante, no quiero, Dios, pero no quiero hacer mi voluntad, no quiero hacer mi propósito, sino el tuyo. Una de las situaciones más recurrentes dentro de un matrimonio es, cuando tienen problemas, es que cada quien quiere hacer su propia voluntad. Es que cada quien quiere hacer sus propios propósitos. Cada quien tiene su propia idea de cómo ser feliz. Y ¿sabes? Eso va a terminar separándolos. Y entonces si hablamos de ¿qué necesitas tú para ser feliz? ¿Qué necesitas tú para ser feliz? No, hombre, cada uno vamos a decir un chorro de cosas. No, mira, yo para ser feliz, yo sería feliz. Mira, cierra los ojos y siente ese airecito. Y yo mientras te voy a hacer yo sería feliz comiéndome unos camaroncitos a la orilla de la playa. Eso sería feliz para mí, pero para otro dice, no, playa no, ay, mira, me da, no, tanto calor, no, mira, yo sería feliz, X, ¿no? En mi sillón, ¿no? Ahí viendo Netflix todo el día. ¿Cómo serías feliz? Yo sería feliz jugando a Xbox todo el día. ¿Cómo serías feliz? Yo sería feliz con una caguama en la boca todo el día. ¿Cómo serías feliz? Yo sería feliz viviendo en Inglaterra, en Alemania. Y cada quien tenemos una idea de ser feliz. Por eso, cuando tú y yo decimos, ok, ¿cómo quieres seguir tu felicidad? ¿Cómo quieres vivir tu matrimonio? ¿En base a lo que tú quieres? ¿O más bien en base a lo que Él quiere para ti? Si tú y yo, en cualquier relación, no solamente un matrimonio, una relación laboral, una relación personal, cualquier relación, tú quieres vivir tu vida como tú quieres, buscar tu propia felicidad, esa relación va a terminar tronando. Pero si tú pones a Dios allí en medio, en un matrimonio, por ejemplo, y dices, no quiero buscar mi voluntad, quiero buscar la de Él. Entonces los dos trabajan para hacer una misma voluntad, para cumplir un mismo objetivo. Y déjame decirte algo también. ¿Sí me aguantan? Sí. Fuimos creados para ser adoradores. Eso ya lo tenemos en mente, ¿verdad? Pero también, y fíjate, el diseño que Dios puso en nosotros, Dios nos creó para ser siervos, servidores. Ah, caray, sí. Tú y yo servimos a quien tú quieras servir, pero siempre vas a servir a alguien, ¿ok? ¿Cómo te explicas tú que tanta gente en una empresa, te pongo un ejemplo así, en una empresa, tanta gente puede durar tanto tiempo trabajando para un mismo patrón, tanto tiempo? Yo me encontré cuando estaba trabajando gente que duró ahí 30, 35, 40 años en un mismo lugar. Yo decía, híjole, ¿cómo le haces? 40 años trabajando en un mismo lugar. Y alguien podría decir, no, pues es que le pagaban bien. Mira, sí y no. El asunto es que cuando yo hacía encuestas, hace ya mucho tiempo, cuando hacía encuestas para a los trabajadores acerca de su situación laboral, el dinero era importante. O sea, la pregunta era, ¿cómo te sentirías mejor en tu trabajo? Y decía, ganando más dinero o otras opciones. Y muy pocos decían, ganando más dinero. ¿Sabes cuál era una de las cosas que más buscaba la gente? Un buen ambiente de trabajo. O sea, podían ganar lo que ganaban, pero si se sentían a gusto, era un buen lugar. Era una buena situación. Entonces, el dinero formaba ser parte de un segundo plano. ¿Cómo explicas tú que muchas personas juntas pueden trabajar en equipo aún cayéndose gordos en un trabajo? Porque están sirviendo a un objetivo que no es el de ellos, sino un objetivo empresarial de alguien más. ¿Cuál sería la fórmula para tener un buen matrimonio en nuestras vidas? ¿Cuál es la fórmula? No seguir mi propósito, sino cumplir el propósito de Él. Y el día que tú cumples el propósito de Él, tendrás un matrimonio de éxito, perdurable, para siempre. El día que cada quien quiera ser feliz a su manera, ya tronó el asunto.
Entonces, ¿qué pasaría si en vez de enfocarnos en nuestro dolor, más bien nos enfocaríamos, Señor, el día de hoy me levanto y quiero cumplir tu voluntad. Dime cómo, quiero hacerlo. En vez de decir, Señor, dame el día de hoy lo que me hace falta. Señor, ya te fijaste. Señor, no tengo. Señor, esto. Señor, aquello. ¿Qué pasaría si cambiáramos el enfoque? Versículo 3 y último de Números 21 dice: y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. ¿Ok? Y Dios escuchó la voz de Israel. ¿Cómo fue que la escuchó? O sea, se están quéjese. O sea, ¿cómo es posible que así, de la noche a la mañana, Dios decide escuchar al pueblo de Israel? Porque su corazón fue diferente en este momento. Porque su corazón estaba receptivo, porque su corazón estaba dispuesto a trabajar en el propósito de Dios, ahora, en el tiempo de Dios y a la manera de Dios. Antes no funcionó, aunque fuera el propósito, porque no era ni la manera, ni el corazón estaba rendido a Dios. Era un corazón dolido, era un corazón lastimado. Pero ahora, aunque ellos decían, tomaron prisioneros, aunque puedas sentir eso en tu vida, me siento prisionero, siento que no puedo, siento que mi ansiedad, siento que eso, pero dice, Señor, aquí estoy. Ayúdame, Dios. Señor, aquí estoy. Quiero cumplir tu propósito. Lo más fácil sería, Señor, quítame esta ansiedad. Señor, quítame este dolor. Señor, quítame esta herida. Señor, quítame este dolor que tanto tiempo he cargado y he arrastrado como la Llorona, así las cadenas cargando. Y ay, mi dolor. Ay, mi dolor. Tanto tiempo, mi dolor. ¿Por qué quiere que oremos, hermanita? Ay, mi dolor. ¿Cuál dolor? Pues yo la veo caminando y brincando. ¿Cuál dolor? El dolor que trae aquí. Si cambiamos el enfoque, tal vez Dios escucharía. Si este pueblo sobre el cual mi nombre es invocado oraren, se arrepintieren de sus malos caminos, yo oiré su voz y sanaré su tierra. La ansiedad, hay una definición para ansiedad. La ansiedad es un sentimiento de miedo, de temor y de inquietud derivado de una reacción a una situación de estrés que en algún punto llega a interferir con la vida cotidiana. Esta no es una definición bíblica, esta es una definición de un libro de psicología. Es una situación que puede llegar a interferir con la vida cotidiana y entonces interfiere en la vida cotidiana de nosotros. La ansiedad. Y suena raro, pero Israel en este momento mostraría que la propiedad era completamente entregada a Dios al destruirla. Dice, y entonces Dios les entregó y destruyeron sus ciudades. Lo usual que hacían los pueblos cuando conquistaban era que se quedaban con todo o agarraban cosas para ellos. Pero ahora dijeron el pueblo de Israel, y mira, nosotros te vamos a entregar todo, vamos a destruir todo completamente. Suena raro que alguien dijera, te lo voy a entregar todo, destruyéndolo. ¿Cómo? ¿Cómo es posible eso? Suena raro, pero esto nos ayuda a entender algo. Al destruir esas ciudades, haciéndolas inutilizables para cualquier otra persona, era una forma costosa de decir y demostrar a Dios que todo era de Él. Todo es tuyo, Señor, yo no voy a tomar nada, todo es para ti, voy a cumplir tu propósito, no el mío. No quiero cumplir ningún pedacito de propósito en mi vida. Yo estoy interesado en cumplir tu propósito. Y entonces cuando cambiamos ese chip y cambiamos esa imagen y cambiamos esa forma de expresarnos, esa forma de pensar y esa forma de ver las cosas y buscamos hacer el propósito de Dios antes que nuestro propósito, entonces Dios trae bendición. Si guardares mis mandamientos, si guardares mis estatutos, te irá bien, tendrás vida. Yo estaré contigo, voy a estar contigo siempre. El asunto es que buscamos mi propósito, busco mis mandamientos, busco mi felicidad en vez de buscar lo de Dios. Y por eso nos ha ido como nos ha ido tantas veces. Es una manera de decir, destruir las ciudades. No estoy peleando esta batalla para mí, para mi propio beneficio, sino para la gloria de Dios. Amén. Eso significa. Ahora, dentro de esas prisiones que tú y yo a veces nos provocamos a nosotros mismos, dentro de ese trabajar que Dios quiere trabajar contigo en tu vida y en la mía, ¿cómo estás superando esto? Tal vez en muchas ocasiones decimos, Señor, pero es que ayúdame. Señor, pero es que tu palabra dice que me vas a sanar. Señor, ¿me puedes ayudar? Señor, necesito de ti. ¿Por qué no me escuchas?
Y entonces si cambiaras eso y dijeras, Señor, quiero cumplir tu voluntad, ya no me importa a mí mismo, ya, mira, ya me quiero olvidar de eso. Nos daríamos cuenta, de verdad, y no te lo estoy diciendo solamente por quedar bien. Te lo estoy diciendo porque lo he visto en mi vida. Amén. Yo lo he experimentado. Amén. Aleluya. Pude haber dicho muchas veces. Me pude haber hecho el digno muchas veces en las situaciones. Ay, no, yo. Tú ya hiciste eso, yo. Pude haberlo hecho. Y no quiero tampoco ponerme ni la corona, ni que me toques fanfarrias. Pero en su momento decidí no hacerlo. Dije, Señor, no quiero esto. No quiero decirte, Dios, yo. Sino, ¿sabes qué? Haz lo que quieras hacer, Dios. ¿Sabes qué? Ya no me importa lo que yo quiero. Mi felicidad, lo que yo busco. Yo quiero cumplir tu voluntad. Y aquí estoy dispuesto. Mi corazón está herido. Mi corazón está lastimado. Mi corazón está desmoralizado. Tal vez, pero quiero hacerlo, Dios. Quiero cumplir tu voluntad en el tiempo que tú quieras. De tu manera, no a la mía. Señor, haz lo que quieras. ¿Y sabes qué fue lo que Dios hizo? Bendijo. Y cuando te digo bendijo, no estoy hablando de, tengo 20 millones de pesos en el banco. No. Ya sabes que aquí no hablamos de eso. Hablamos de algo que es intangible. Hablamos de paz. Hablamos de familia. Hablamos de amor. Hablamos de sentirnos sanos. Y cuando Dios te pueda presentar esa situación por una segunda vez en tu vida, decir, ya no siento nada. ¿Ya ves? Y Dios diciéndote, ya ves, tenías que morir a ti mismo para no sentir nada. Pero estuviste tan aferrado durante 38 años. No mi beneficio, sino para la gloria de Dios. La palabra orma significa destrucción. Cuando nos centramos en nosotros, el propósito se pierde. Y no es así cuando buscamos cumplir el propósito de Dios, aún a pesar de nosotros mismos. Busca el propósito de Dios, no busques el tuyo. La palabra orma significa destrucción. ¿Destrucción de quién? ¿De tus enemigos, de las situaciones, o la destrucción de tu paz, de tu vida, de tus relaciones, de tu hogar, de tu matrimonio o de tu propia tranquilidad? ¿Qué prefieres? Dos situaciones diferentes, en un tiempo diferente, en el mismo lugar, significando cosas diferentes. Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor, queremos darte las gracias, Señor, porque sabemos, Padre Santo, que tú estás con nosotros y también sabemos que tú obras a favor de nosotros. Señor, cada día, Padre, nos enfrentamos a situaciones que no son nada agradables. En muchas ocasiones, Señor, el dolor nos trae recuerdos sumamente desagradables. Pero hoy, Señor, estamos aquí y traemos nuestro corazón contrito y humillado delante de tu presencia. Ven, Señor, reedifica nuestro corazón. Reedifícalo, no para nosotros, sino para ti. Reedifícalo, Señor, para que tú te lleves la gloria y no nosotros. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, y en este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí.
Veo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios, Hijo de Dios. Quiero invitarte, vamos a celebrar la Santa Cena, y quiero invitarte a que pases por el pan y por el jugo de uva también. Y vamos a recordar lo que Dios hizo en nuestras vidas. Y vamos a recordar lo que Jesús hizo allí en la cruz por nosotros. Vente, pásale, pásale. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Señor, hoy recordamos tu sacrificio en la cruz por nosotros. Encarecidamente, Señor, te pedimos nos perdones, Señor, por lo que te hemos ofendido, y tantas veces, Señor, que inclusive hemos menospreciado tu presencia y tu verdad. Pero hoy, Dios, aquí está nuestro corazón, el cual tú has sanado y has salvado. Y tal vez, Señor, está lleno de cicatrices, Dios, del pasado. Pero Dios, es tuyo, Padre. Y es un corazón que late por ti, que busca, Señor, tu voluntad hoy y siempre. Un corazón, Señor, y una vida, Padre, que tú compraste allí en la cruz, en el monte Calvario, Señor. Una vida y un corazón, Señor, que tú compraste cuando te mataron, Señor, cuando te ofendieron, cuando te golpearon, cuando te colgaron, Señor, en un palo, Dios, allí, Señor, sin ningún miramiento, y de una manera tan artera y tan atroz, Señor. En ese lugar moriste por nosotros, para que pudiéramos tener vida, y para que pudiéramos tener esperanza, y para que pudiéramos, Señor, tener una esperanza de una vida nueva, de un corazón nuevo. Porque tú haces todas las cosas nuevas. Gracias
porque moriste en la cruz por nosotros y porque también, Señor, fuiste a la cruz a morir en lugar de nosotros, nuestros pecados y vergüenzas. Gracias. En el nombre de Cristo, Padre. Amén. Puedes tomar el pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Señor, este jugo de uvas, Señor, representa tu sangre. Tu sangre, Señor, que nos ha limpiado, que nos ha lavado, Dios, desde dentro. Esta sangre, Señor, que nos ha dado libertad, aún, Señor, de nosotros mismos. Que nos ha dado, Señor, libertad cuando nosotros, Padre, habíamos decidido ser cautivos por voluntad propia. Y ahora, Señor, somos libres. Libres en tu sangre. Libres, Señor, en tu sacrificio. Libres, Señor, en tu resurrección. Y ahora, Señor, somos libres, Dios, de esta situación porque tú venciste. Y hoy, Señor, reconocemos nuestra insuficiencia, pero también reconocemos, Señor, nuestra dependencia a ti. Gracias por tu sangre derramada en la cruz, hasta la última gota, Señor, de ella, para que hoy yo pudiera tener una esperanza y una vida eterna. Gracias por tu sangre, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Puedes tomar la copa. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. En mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Gracias, Señor, por este día. Y gracias por la vida de mis hermanos y mis hermanas, Padre. Y aunque, Señor, nuestro corazón depende de ti, ha sido un corazón, Señor, que tú has cuidado. Llévalo en tus manos, Señor, en todo este tiempo. Ayúdanos, Señor, a cumplir tu voluntad y a darte a ti la gloria, Señor. No a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria. En tu iglesia, Padre. A ti la gloria y la honra. A ti, Jesús. En el nombre de Cristo te la damos, Padre. Amén, Señor. Amén. Dios los bendiga. Que Dios esté con ustedes. Que Dios los guarde siempre. Y que Dios cada día les ayude a cumplir su voluntad. Amén. Un abrazo para todos ustedes. Gracias por estar aquí. Amén.
nombre de Jesús.